Bueno, mis hermanos, buenos días. Eh, Continuamos entonces hoy con nuestra escuela dominical. Recuerden que estamos viendo eclesiología y el tema de hoy va a ser el reino de Dios y la iglesia. Y cuál es la relación entre ellos. Así que para comenzar, quiero que vayamos todos al Salmo 145. Salmo 145, versículo 13. Dice la palabra de Dios, y tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Voy a leerlo nuevamente. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este día, Señor, tu día. Te pedimos que en este día nos bendiga, Señor, con abundante gracia, que permitas que tu palabra ilumine nuestras mentes, ilumine nuestros corazones y que podamos vivir para tu gloria. Dios mío, venimos ante ti reconociendo nuestra debilidad. Venimos reconociendo nuestro pecado, reconociendo que nada somos, nada sabemos sin ti. Te pedimos perdón, Señor, por cada uno de los pecados que hemos cometido, Señor, a lo largo de esta semana, en este día, conscientes e inconscientes contra ti. Perdónanos, Señor, lávanos y límpianos. Haz como has dicho, Señor, aplicando la perfecta obra de Cristo, sus méritos en nuestro favor, a nuestra vida, para que tu nombre, Señor, sea glorificado. Te pedimos que en esta mañana permitas que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, sino que cumple el propósito para el cual la envías. Dame gracia para explicarla de forma clara y que desde el más grande hasta el más pequeño pueda comprender, entender tu palabra. Dios mío, que sea tu espíritu guiándonos, iluminándonos, instruyéndonos, formándonos, que sea Él, Señor, quien en esta mañana nos dirija a adorarte a ti con una actitud de reverencia, con una actitud, Señor, de adoración ante ti. Permítenos, Señor, glorificar tu nombre en esta mañana. Nos encomendamos a ti por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, como les acabo de decir, hoy vamos a ver el reino de Dios y la iglesia. El reino de Dios y la iglesia. Mm, lo primero que vamos a hacer es hablar un poco sobre el reino de Dios y después sobre la iglesia para ver cuál es la relación. Mm, el reino de Dios, en primer lugar, es un reino universal. Cuando hablamos de un reino, ¿qué se nos viene a la cabeza? Lo primero que pensamos es en un rey, es en un gobierno, en un pueblo bajo el gobierno de este rey. Y el gobierno de este rey comprende todo su reino, todo lo que alcanza a su poder. Ahora, ya que Dios es eterno, ya que Dios es el creador del cielo y de la tierra, y el universo entero está incluido bajo todo lo que está en su poder, Él mismo lo creó. Entonces, en primer lugar, el reino de Dios es todo el universo. Todo está bajo el dominio, bajo el gobierno soberano de Dios. Así que, en primer lugar, el reino de Dios comprende el universo entero, cada una de las criaturas y cada suceso que ocurre es el reino de Dios. El reino de Dios principalmente es un concepto escatológico. Cuando hablamos de escatología, hablamos de la doctrina de los últimos tiempos o del futuro, de lo que ha de pasar. Así que esto es el reino de Dios. ¿Qué no es el reino de Dios? ¿Qué no es el reino de Dios? No es un reino teocrático. Teo Dios, crático gobierno. No es un gobierno que solo Dios es el que maneja absolutamente todo, restaurado por Cristo ya mismo aquí en la tierra en todo momento, como creen los de la teología premilenial. Nosotros y la postura de la iglesia es amilenial. Así que no es un reino teocrático. Un reino teocrático es, por ejemplo, lo que vemos en el Antiguo Testamento, donde es Dios quien gobierna todo, incluyendo
la política, incluyendo las leyes de las personas en cuanto a la moral, la ética y todo lo demás que se mueve dentro de la sociedad. Eso es un reino teocrático. Es Dios quien gobierna y es Dios quien dirige todo lo que está. Pero no es un gobierno teocrático en el sentido de que las leyes, la política, la sociedad, la cultura y todo lo demás está regido por Dios de una forma directa. La política hoy en día, como sabemos, es corrupta, la cultura y todas las demás cosas, aunque en un sentido están bajo el gobierno soberano de Dios y lo está permitiendo todo, no hablamos de un gobierno o un reino teocrático hoy mismo, porque no es Dios quien directamente está influyendo en todas estas cosas según su voluntad, sino que está permitiendo que ocurran. Así que el reino de Dios, en primer lugar, como ya les dije, es un reino que comprende todo el universo en un sentido, pero no es un reino teocrático hablando en su relación directa con los hombres. No es una sociedad humana desarrollada y mejorada por la fe cristiana, influenciando en la educación, las leyes, el Estado, etcétera. Pero el reino de Dios no se queda ahí. No es simplemente que Dios gobierna todo, que Dios está sobre todo. Juan el Bautista, antes de que Cristo viniera, anunciaba algo. ¿Qué era lo que decía? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Él anunciaba la venida, él anunciaba la llegada de un nuevo reino, de un reino que va más allá de lo que acabamos de decir. ¿Y a qué es a lo que se refiere Juan el Bautista cuando habla de un reino que va más allá, es más profundo? ¿A qué es lo que se refiere? Pues, hermanos, en el corazón de este tema está la idea del reino mesiánico de Dios. Es el reino de Dios, pero en este otro sentido es un reino gobernado, dirigido por Cristo mismo, por el Mesías, escogido de Dios, quien no sería solo el redentor de su pueblo, sino también su rey. Así que cuando Juan el Bautista habla de la proximidad de este avance, habla es de la intrusión, por decirlo de alguna forma, del reino de Dios. Está hablando del reino del Mesías. Al final de la vida de Jesús, cuando estaba a punto de partir del mundo, los discípulos tuvieron la oportunidad de hacerle una última pregunta. Ellos le preguntaron en Hechos 1:6, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Qué les dice el Señor? No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas porque el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Amados hermanos, Cristo, ¿a qué quería llegar con decirle esto a los apóstoles? Recordemos también que le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Entonces, estaba indicando Cristo que su reino era algo espiritual, que toma lugar en nuestros corazones, o está hablando de algo más. Pues el Antiguo Testamento llama mucho la atención a un reino que no solo toma lugar en el corazón de las personas, sino un reino que se abrirá paso en este mundo, un reino gobernado por el Mesías, escogido de Dios. En Lucas dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes, está diciendo Cristo. Pero, ¿cómo podría el reino haber llegado a la gente o estar cerca de ellos? Hermanos, el reino de Dios estaba cerca de ellos porque el rey del reino estaba allí, Cristo mismo. Cuando Cristo vino, Él inaugura el reino de Dios. Él abre o establece en el sentido mesiánico el reino de Dios. Hermanos, Cristo no lo consumó, no finalizó, pero sí comenzó el reino de Dios. Ascendió al cielo para su coronación, su investidura como Rey de Reyes y Señor de Señores, que tiene autoridad por sobre todas las cosas.
Así que la realeza de Jesús no es algo que permanezca en el futuro. No, Cristo ya es rey. En este momento, mientras estamos hablando aquí, Cristo ya está en su trono. Cristo es rey. En la cruz venció. En la cruz estableció su reino. Él está en el puesto más grande de autoridad sobre el universo. Toda autoridad en el cielo y en la tierra ha sido dada al único, al ungido Hijo de Dios. Amados hermanos, así que el reino de Dios, en un sentido más profundo, es este reino que Cristo con su venida establece, que Cristo con su llegada al mundo pone en nosotros. Así que para hablar más concretamente del reino de Dios, me gustaría hablar de cómo se relaciona este reino de Dios con nosotros, porque no hay reino sin un pueblo. Amados hermanos, y es que con la muerte de Cristo en la cruz, con su obra perfecta, su vida, muerte y resurrección, con la salvación que le da a los hombres pecadores, hermanos, los hace parte de este nuevo reino, de estos que ya no tienen una ciudadanía de este mundo, sino una celestial, de otro reino, de otro gobernante. Me gusta mucho como lo dice el pastor Sergio. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Amados hermanos, y son estas personas a las que Dios les da la salvación, quienes son el pueblo de Dios. En sus corazones se establece, amados hermanos, el reino de Dios, porque es Dios quien gobierna allí. Es Dios quien es rey y señor allí. Y por eso ellos hacen parte del reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es eterno, es universal. El reino del gran creador del cielo donde todo está. Va desde la eternidad y hasta la eternidad. Incluye toda la creación, como ya les dije. Incluye todos los tiempos, toda la materia, todo lo que está en el cielo, todos los ángeles, todas las cosas. Dentro del reino de Dios, amados hermanos, que incluye todo, dice el Salmo 103, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Amados, el reino de Dios es un reino que en un principio se realiza sobre la tierra. Allí es donde comienza, pero no alcanzará su culminación hasta cuándo? Hasta el retorno visible y glorioso de Jesucristo. Comenzó con Cristo, pero no ha terminado. No se ha culminado o no se ha manifestado en su forma más completa, sino que termina con el retorno visible de Cristo. Actualmente, en este momento, es de carácter espiritual, invisible el reino de Dios, porque habita en nuestros corazones. Allí está el reino. Jesús enseñó la verdad del reino como una realidad escatológica. Jesús efectuó la realización escatológica de este reino en una medida no conocida antes y aumentó todas esas bendiciones para las personas dentro de ese reino. Él anunció la esperanza bendita de la futura manifestación del reino en gloria externa y bendiciones perfectas de salvación. Pero hay que tener en cuenta algo aquí, hermanos, y es que el Nuevo Testamento nos está indicando que el reino de Dios es tanto presente como futuro. Es decir, existe un ya y un todavía no. Ambos aspectos deben ser entendidos y aceptados por los cristianos. Hermanos, servimos a un rey que ya ha ocupado su trono, que ya está gobernando. Sin embargo, aguardamos su regreso triunfal en gloria cuando toda rodilla se doblará ante él. Es muy importante, hermanos, enfatizar esto, que hay un ya, pero un todavía no, y esto se aplica a muchas áreas de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, en cuanto a nuestro pecado, ¿somos salvos? Sí, ya estamos salvos, pero en un sentido todavía no. Todavía sigue habiendo pecado en nuestros corazones. Todavía sigue habiendo
restos del viejo hombre en nosotros que aún nos llevan a pecar. ¿Quiere decir eso que no somos salvos? No. Quiere decir que no ha culminado nuestra salvación. Dios nos está santificando cada día, limpiándonos cada día más de nuestro pecado hasta que culmine su perfecta obra con nuestra glorificación. ¿De qué vamos a ser salvos entonces? Del pecado que aún tenemos, de los sufrimientos de este mundo, de la enfermedad y de todas las consecuencias que el pecado trajo sobre el mundo. De eso seremos salvos. Hay un ya somos salvos, ya participamos de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, ya somos gobernados bajo ese reino de Dios, ya podemos ir ante el Padre por medio de Jesucristo, ya somos hijos de Dios, pero todavía no ha culminado nuestro proceso, el proceso que Dios, al cual Dios quiere llevarnos, que es hacernos a la semejanza de Cristo en la glorificación. Ese es solo un ejemplo de este ya, pero todavía no, que lo encontramos en todo el Nuevo Testamento con diferentes doctrinas. Así que en cuanto a la escatología del reino de Dios, amados hermanos, ya está gobernando el Señor, pero todavía no ha culminado su reino. Vamos a ver algunos conceptos históricos que se han tenido sobre el reino de Dios. Los padres de la iglesia decían que el mayor bien hacia el que se dirige la iglesia es el reino de Dios, pero es algo futuro. El reino está por venir. Ellos no veían muy claramente lo que había acontecido con Cristo. Agustín, por otro lado, confundió el reino de Dios con la iglesia. Para él el reino de Dios era una realidad presente y se manifiesta en el gobierno episcopal de la iglesia. La iglesia romana lo identificó con su gobierno jerárquico. Así representaban o identificaban el reino de Dios. La reforma, por otra parte, recuperó el concepto de que el reino de Dios es idéntico con la iglesia invisible. Recordemos que lo vimos hace unas semanas. La iglesia de Dios invisible, el pueblo de Dios invisible, los que han sido salvos, amados hermanos, son los que hacen parte del reino de Dios. Son el reino de Dios en la tierra porque es Él quien gobierna en sus corazones. Son el pueblo del Señor. Así que el gobierno, hermanos, amados hermanos, de la iglesia invisible por parte de Dios era el reino del Señor. Los racionalistas, por otra parte, lo identificaron con un reino de finalidades éticas no religiosas. Entre esos están filósofos como Kant. Algunos lo ven como un nuevo principio introducido en la sociedad con el fin de transformarla, cambiarla, conducirla a un nuevo periodo de paz y prosperidad. Hermanos, pero el reino de Dios y la iglesia son hasta cierto punto idénticos. Hermanos, no estamos hablando de ética y no de religión. No estamos hablando de buscar paz y prosperidad en el mundo. No, el reino de Dios es el pueblo que es obediente a su Señor. Pero tenemos que tener cuidado aquí. Aunque son idénticos hasta cierto punto, el reino de Dios y la iglesia deben distinguirse. La ciudadanía en el reino de Dios y la membresía en la iglesia están determinados por la regeneración. No se puede estar en el reino de Dios sin estar en la iglesia. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido salva, que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, hermanos, viene a ser parte del reino de Dios, va a buscar una iglesia, porque es obediente al gobernante soberano de ese reino. Por lo tanto, no se puede estar en el reino de Dios sin estar en una iglesia. ¿Cuáles son las diferencias? Hermanos, los creyentes que constituyen el reino de Dios, por un lado, lo hacen en su relación con Dios en Cristo como su gobernante. Los creyentes que constituyen la iglesia lo hacen en su unión orgánica los unos con los otros y la separación del mundo. Voy a repetirlo. Los creyentes constituyen el reino de Dios como en su relación con Dios en Cristo como su gobernante, y los creyentes constituyen la iglesia en su unión orgánica
los unos con los otros y en la separación del mundo. Otra diferencia, los creyentes constituyen el reino de Dios cuando representan la realización inicial del orden ideal de este reino entre ellos mismos. Por otro lado, los creyentes constituyen la iglesia por estar llamados a ser los instrumentos de Dios para preparar el camino e introducir el orden ideal de las cosas. Amados hermanos, la iglesia visible pertenece al reino. Es una parte del reino y es parte visible y más organizada de las fuerzas del reino. La iglesia está subordinada al reino en el sentido de que es un instrumento para el establecimiento y la extensión del mismo. Amados hermanos, es la labor de la iglesia ensanchar el reino de Dios. Es por eso que predicamos el evangelio. Es por eso que nosotros oramos para que las almas se salven. Es por eso que la iglesia, hermanos, hace lo que hace para que el reino de Dios sea más grande, alcance a más personas, porque por medio de la predicación de la palabra de Dios, por medio de la salvación de las almas, por medio del establecimiento de nuevas iglesias, amados hermanos, por medio del apoyo económico y de cualquier otra forma que se le pueda dar a las iglesias para avanzar, hermanos, es en pro del reino de Dios, de que el evangelio llegue a más personas y de que Cristo gobierne en más corazones. Hermanos, porque es por medio de la predicación del evangelio que las personas son salvas, que el Espíritu Santo redarguye de pecado y que Dios se entrona en esos corazones cuando vienen en arrepentimiento y fe. Así que la iglesia está subordinada al reino y trabaja en pro de hacer crecer, extender este reino. El reino, amados hermanos, es un concepto más amplio que la iglesia, pues aspira al control de todas las manifestaciones de la vida, a todas, en todas las áreas, en cada parte de la vida, el reino de Dios se toma, hermanos, el control. Así que el reino es el dominio de Dios sobre todas estas esferas del esfuerzo humano. Amados, el instrumento a través del cual Dios demuestra su reino es en la tierra y siempre ha sido y siempre será la iglesia. La iglesia. El instrumento a través del cual Dios demuestra su reino en la tierra siempre ha sido, es y será la iglesia. Leamos Mateo capítulo 21, versículo 43. Mateo 21, 43. Dice la palabra de Dios. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A quién es esa otra gente a la que está hablando? ¿Será quitado de quiénes? Del pueblo de Israel. Esa limitación étnica que había. Y ahora, ¿a quién será entregado? A los gentiles, de todo pueblo, de toda nación, que produzcan frutos en él. Ha sido y siempre será, hermanos, la iglesia, el pueblo, por medio del cual Dios muestra su gloria. Ahora, Efesios 3, capítulo 10. Carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 3, versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es por medio de este pueblo escogido de Dios, de este pueblo santo, que Dios manifiesta, amados hermanos, su gracia y su misericordia hacia los hombres, porque es este pueblo quien predica, es este pueblo quien hace obras dignas, hermanos, de un hijo de Dios. En la iglesia de Dios, el ser humano, amados hermanos, puede llegar a la madurez y a la plena estatura espiritual por medio de Cristo.
Será la iglesia también la que Dios usará para aplastar a Satanás y asaltar estas puertas, las puertas del enemigo. Leamos Romanos 16, capítulo 20. Romanos 16. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Cómo aplastará Dios a Satanás? Bajo vuestros pies. Hermanos, Dios usa la iglesia para aplastar a Satanás y es bajo los pies de la iglesia a quien, hermanos, a quien Dios usará la iglesia para aplastar a Satanás. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, los usará a ustedes para aplastarlo. Nosotros no tenemos poder contra el enemigo si no viene de Dios. Así que es Dios quien nos usará para hacerlo. También la iglesia será la novia de el Hijo de Dios y será la iglesia la que al final satisfacirá el corazón del Padre. Amados hermanos, quiero leer una cita de Sproul acerca del reino de Dios. Él habla de Calvino y él dice que la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. ¿Cómo se hace eso? Cuando vemos en la oración del Padre Nuestro, la primera petición, ¿cuál es? Sea santificado tu nombre. Tu nombre sea santificado. ¿Qué significa esto? Esto pide, exclama, que el nombre de Dios sea considerado como santo. Luego dice, venga tu reino. Recordemos que cada una de las peticiones del Padre Nuestro están conectadas, están relacionadas. Así que, hermanos, manifiestamente, el Padre Nuestro nos muestra, esta oración nos muestra que a menos y hasta que el nombre de Dios sea considerado como santo, su reino no vendrá ni podrá venir a este mundo. La primera petición es venga tu reino, es sea santificado tu nombre y la segunda venga tu reino. Así que para que el reino de Dios venga, en primer lugar, tiene que ser santificado el nombre de Dios, tiene que ser como considerado como santo y hasta que esto ocurra, hermanos, no sucederá. El punto es que nosotros, amados hermanos, sí consideramos el nombre de Dios como santos y tenemos la responsabilidad de manifestar este reino de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Lo que les acabo de decir, hacer visible el reino invisible. Lo hacemos al vivir de tal manera que damos testimonio de la realidad de la monarquía de Cristo en nuestros trabajos, nuestras familias, nuestras escuelas, en cada área de nuestra vida. Ya que Dios en Cristo es rey sobre cada una de las esferas de nuestra vida, vivimos en santidad. Hermanos, la única forma, y tenemos que entender esto, la única forma en que el reino de Dios se manifestará en este mundo antes de que Cristo venga, es si lo manifestamos por nuestra forma de vivir, como ciudadanos y súbditos de ese rey, como ciudadanos de esa ciudad celestial. Amados hermanos, somos nosotros los responsables de mostrarle al mundo que hay un rey y un gobernante sobre nuestros corazones y lo hacemos por nuestra forma de vivir. La pregunta es, ¿lo hacemos así? ¿Vivimos como súbditos de ese rey? ¿Glorificamos a Dios mostrando nuestra obediencia a Él, hermanos, y mostrando que estamos bajo su gobierno y bajo su poder? Todos somos conscientes de que no vivimos como deberíamos, de que aún hay pecado en nuestros corazones. Y por eso ese rey no es solo rey, sino también redentor y también perdonador. Por eso ese rey no es un rey déspota, sino misericordioso y amoroso. Dio su vida por usted y por mí. Amados hermanos, y él que nos salvó
es a quien debemos seguir yendo porque es Él quien nos sigue perfeccionando y santificando. Es por medio de Él por quienes nosotros, hermanos, somos siendo formados a su imagen y entonces venimos a ser más y más, hermanos, mejores ciudadanos que obedecen las leyes de su gobierno, sus mandamientos, viviendo en santidad. Así que hemos pecado. Hermanos, arrepintámonos de nuestro pecado porque Él es fiel y perdonador. Él está intercediendo ante nosotros, ante el Padre, y antes, hermanos, de Él escogernos, ya sabía que íbamos a pecar contra Él, pero aún así nos escogió y aún así nos hizo parte de su reino y aún así nos perfecciona y nos glorificará para culminar su reino en nuestros corazones y sobre todo el universo, castigando a los malos y dando recompensa a sus hijos, no por buenos, sino porque por medio de la fe son justificados. Amados hermanos, este es nuestro Rey. Este es nuestro Rey. Y ante Él tenemos que rendirnos en adoración. Ante Él tenemos que rendirnos en humillación, glorificándolo por toda su gracia y su misericordia, por cuidarnos y guardarnos, porque por estar bajo su reino somos guiados por Él, guardados por Él, protegidos por Él. Aunque ignoramos muchas cosas que suceden a nuestro alrededor, aunque ignoramos mucho de lo que Él es y de lo que Él hace por nosotros, Él sigue cuidándonos como un padre a su hijo. Él sigue guardándonos porque es nuestro Rey, nuestro Señor. Somos su pueblo, nos escogió. Hermanos, manifestemos su reino en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Antes de que Él venga, la manifestación de su reino solo se da por medio de usted, al mundo. Por medio de usted y yo, hermanos, por medio de nuestras palabras, de nuestras acciones, nadie puede ver el reino de Dios si uno es a través de la iglesia, a través del pueblo escogido de Dios. Hermanos, su familia no puede ver el reino de Dios sino por medio de usted, de su testimonio, de su actuar. Hermanos, ellos no pueden verlo, así que tenemos que actuar diferente, actuar como ciudadanos de otra ciudad celestial, de otro mundo. No somos de aquí. Pertenecemos a ese rey y a ese señor. Los impíos, el que no es hijo de Dios, no perdona. Se angustia cuando ve las cosas ir mal. Hermanos, se aira con su impotencia frente a las circunstancias. Los ciudadanos celestiales, los súbditos de ese rey, confían en su soberanía y perdonan y acuden a Él a pedir misericordia cuando se encuentran en angustia y descansan en el medio de las circunstancias difíciles. Hermanos, las circunstancias en este momento en el mundo son muy complicadas. Muchos no tienen trabajo, algunos luchan solo por comer. Nuestra esperanza está en nuestro Rey, que gobierna todo, que dirige todo, que proporciona, hermanos, según su voluntad a nosotros sus bendiciones. Hermanos, y como leía, creo que ayer en una frase, aún las nubes de tormentas que vengan a nuestra vida más tenebrosas están cargadas de bendiciones, porque todo lo que le pasa a los hijos de Dios es para su bien. Así que confiemos en nuestro Rey, descansemos en nuestro Rey, que nos dará las fuerzas para obedecerle y luchemos, hermanos, por mostrar su reino invisible aquí en esta tierra, hacerlo visible por nuestra forma de vivir. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por Cristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Dios, por gobernarnos por medio de Cristo, por protegernos en Él, por guardarnos en Él, por justificarnos en Él, por perdonarnos en Él, por santificarnos en Él, por ser paciente en Él. Dios mío, gracias por Cristo, porque toda riqueza espiritual la tenemos en Él para con nosotros. Dios mío, perdónanos porque no hemos vivido como deberíamos. No hemos manifestado visiblemente tu reino invisible que está en nuestros corazones. Señor, danos la gracia, las fuerzas, el valor, el coraje para glorificarte, Señor, mostrando con nuestras vidas,
con nuestras palabras, con nuestras acciones, Dios mío, tu reino, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Padre. Y a todo aquel que aún no está en tu reino. Dios mío, a todo aquel que, eh, que su corazón, Señor, es gobernado por otro rey. Te pido, Señor, que lo salves, que por medio de tu espíritu destrones, Señor, a Satanás, que gobierna la vida de muchos, y que seas tú el rey de ellos. Que por medio de la predicación de tu palabra, Señor, seas tú entronado en sus corazones. Que puedan ver la gran necesidad que tienen de correr a ti, el único Rey soberano que puede salvarlos, Señor, de la eternidad de infierno sin ti. Que para tu gloria, Señor, vengan a ti. Con llamamiento eficaz tráelos a ti, que vivan para tu gloria, que tu reino sea ensanchado. Para ti, permítenos hablar a otros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, que cumplamos nuestra labor, ensanchando tu reino, extendiendo tu reino en esta tierra, que manifestemos, Señor, tu gloria. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, por ser quien eres y hacer lo que haces. Nos encomendamos a ti en Cristo, nuestro Señor. Amén.